Amigos, en esta oportunidad voy a hacerles una propuesta, una sugerencia para realizar este proyecto a través del cual podemos obtener nosotros esta útil herramienta que es un mini esmerilador. Como pueden ver, está hecho a partir de un motor de ventilador y le hemos adaptado dos piedras de esmeril de 10 centímetros o de 4 pulgadas. Es un esmeril pequeño que podría servir perfectamente para manualidades, para afilar algunas herramientas en la casa, en taller, incluso algunos trabajos que son muy comunes en nuestros talleres. Entonces esta herramientita nos va a permitir de realizarlo. Les comento que nosotros somos muy conscientes de que en el mercado existen herramientas ya tecnológicamente fabricadas para desarrollar este tipo de función. Ya es opcional. Si prefiere comprarlo, entre 80 y 100 dólares cada una, puede ser más, puede ser menos, depende de dónde lo compre, pues también, ¿verdad? Pero si prefiere darse la satisfacción y el gusto de realizarlo con sus propias manos, a la vez que recicla componentes que de otra forma podrían ir a parar a la basura, a contaminar el ambiente, pues nosotros lo reciclamos para darle una nueva vida útil. El motor lleva su conexión original de 3 velocidades, su capacitor también lleva su selector de velocidades de 3 velocidades, aparte de eso un bombillo. Lo demás son pedazos de madera y pues los discos que hemos comprado en el mercado ferretero, que bien podrían pedirse también por internet. Entonces voy a mostrarles cómo nosotros podemos llevar a cabo la realización de esta útil herramienta que, como podrán ver ustedes, pues desarrolla muy buena velocidad, también tiene bastante fuerza y nos va a servir para devastar material, ya sea para afilar herramientas, como les decía, cuchillos o lo que queramos hacer en taller. Es muy útil y aparte de eso económico, prácticamente gratis. Bien, entonces para este proyecto vamos a ocupar los siguientes materiales: el motor de un ventilador, obviamente motor que se encuentre en buen estado, con su respectivo capacitor, con su conexión original y con su selector de velocidades, el cual vamos a conectar posteriormente. Si el selector de velocidades trae la opción de un foquito, pues mucho mejor todavía, ¿verdad? Entonces es opcional, pero si lo tuviera mejor. Ok, entonces adicional a eso vamos a ocupar dos piedras de esmeril. En este caso, estas se adquieren en el mercado. O sea, yo las compré por internet, pero se pueden conseguir en el mercado local también. Son muy económicas, son dos piedras de esmeril de diferente grado, diferente grano, uno más fino que el otro, como pueden ver. Son de 4 pulgadas, 10 centímetros de diámetro y 2 centímetros de grueso. Si no tuviéramos la posibilidad de conseguirlas en el comercio o de adquirirlas por internet, entonces también podríamos realizarlas de forma artesanal en madera. Hacer las ruedas de madera de 10 centímetros de diámetro, 2 centímetros de espesor y forrarlas con lija del grano que nosotros querramos utilizar. Las impregnamos con pegamento, le ponemos círculos de lija, le forramos con una banda de lija acá y pues ya nos quedarían las piedras hechas a la medida y con el grano que queramos utilizar. Si desean ustedes hacerla de madera, pues yo les sugiero un paso a paso que hicimos en un video. Por acá les dejo el enlace en donde pues mostramos cómo nosotros las hicimos y que nos dio buen resultado también. Igualmente vamos a necesitar unas piezas de madera para conformar lo que sería la base de nuestra herramienta. Comenzamos entonces quitando las carcasas de nuestro motor para extraer el rotor, únicamente el rotor. Okay, quitamos cada uno de los tornillos. Ahora separamos cuidadosamente las cubiertas, ¿sí? Y extraemos el rotor. Okay, fíjense, esta parte no vamos a tocarle absolutamente nada, no vamos a modificar nada ahí, simplemente lo dejamos ahí en un sitio en donde no se nos vaya a dañar. Entonces a este rotor le quitamos estas piezas, estas pequeñas aspas de enfriamiento. Viene acompañado con una arandela, las ponemos por ahí donde no se nos pierda. Igualmente las de este lado. Ok, y nos quedó únicamente nuestro rotor. Vean, ahora el paso siguiente va a ser correr el rotor al centro del eje para que nos quede a ambos lados la misma longitud del eje. Ven que acá el rotor no está centrado porque como originalmente viene el ventilador para que funcione, él viene de esta forma, pero nosotros necesitamos correrlo un poco hacia el centro, de modo que nos quede la misma distancia hacia acá y hacia acá. Ok, esto lo vamos a hacer del modo siguiente. Podemos tomar nuestro eje y un pedazo de tubo que podría ser de metal o bien de PVC, de modo que nosotros podamos colocar el rotor en esta posición, que se apoye en el tubo y darle unos golpes al eje. Esto podrían hacerlo si ustedes quieren golpear con un cabo de madera dura o plástico o aluminio, lo que quieran, o bien si lo prefieren también con un martillo. Yo lo voy a hacer con un martillo porque al final de cuentas yo no voy a utilizar ya esta rosca.
ninguna de las dos. Entonces puedo golpear con el martillo sin preocuparme de que la rosca se dañe o no. Entonces aquí voy a ir dando golpes. Y tomemos en cuenta la longitud del eje. A mí este eje mide 18.3 centímetros. 18.3, entonces la mitad sería 9.1 más o menos. 9.1 sería la mitad. Entonces vamos a ver, no precisamente tiene que dar exacto al centro, pero sí lo más aproximado. Yo lo voy a dejar pues tal vez a 9.1. Ok, pues entonces a darle los golpecitos para ir corriendo el rotor. Bien, no es tan duro, pero sí requiere unos golpecitos. Y luego de haber hecho eso durante unos minutos, pues acá tenemos finalmente nuestro eje ya con el rotor al centro. Les decía que el centro de este eje tiene que ser más o menos a 9.1 centímetros. Ahí más o menos se puede ver a 9.1. Está bien, no importa. Ahí lo dejamos y lo volvemos a instalar al motor. Y acá tenemos entonces nuestro motor ya armado y como podemos ver nos quedaron 5 centímetros y medio por cada lado. ¿Ven? 5 centímetros y medio de eje por cada lado. Antes voy a sugerirles cómo vamos a realizar la base sobre la cual vamos a colocar nuestro motor. Yo la voy a hacer en madera, me es más fácil, más sencillo, más económico de conseguir, incluso de reciclaje. Entonces yo corté una pieza de madera por las medidas del motor, una pieza de madera de 17 centímetros de largo por 13 centímetros de ancho. Luego un taco, este es de 4 centímetros de grueso por 6 centímetros de ancho. Le di esta forma, ven, le corté estos espacios, estas partes en ángulo, de modo que aquí arriba me quedó de 6 centímetros, ven, 6 centímetros por 6 centímetros, un cuadro acá arriba, y a partir de ahí 45 grados hacia cada lado, y pues la longitud que queramos darle acá, eso ya es opcional. Ok, entonces yo coloco esta pieza en el centro. Vean que aquí yo marqué 3 centímetros de acá, 3 centímetros de acá y pongo esta pieza aquí. Ok, ahora la voy a clavar por acá atrás o atornillarla como ustedes quieran. Bien, aquí tenemos ya las piezas sujetas, las hemos clavado. Vean, esto que les voy a mostrar es opcional. Yo prefiero conservar este eje para poder meter el motor de modo que quede sujeto con este soporte. Pero si ustedes quieren otra forma de sujeción, pues la pueden hacer como ustedes quieran. Yo lo que voy a hacer es un orificio en donde yo pueda meter el eje en la madera. Lo voy a hacer con una broca que me dé la medida del eje. Esta es de 3/8. Ok, voy a marcar entonces el centro de estos 6 centímetros. Voy a marcar el centro 3 centímetros por acá, en este punto. Y pues considerando esa medida, como pueden ver, el eje nos queda más o menos a 1 centímetro de este borde. Ok, entonces 1 centímetro para acá y el ancho a 3 centímetros. Okay, 1 centímetro acá y 3 centímetros al centro. Ahí marcamos un punto y ahí abrimos el hueco. Y aquí tenemos ya el orificio. Obviamente tenemos que procurar que ese orificio nos quede lo más perpendicular posible para que el motor pueda asentarse muy bien y que el eje no nos quede inclinado, ¿verdad? En este caso, por la forma en que hicimos el orificio nosotros, fíjense, al colocar el eje, ahora le vamos a poner un poco de pegamento ahí, obviamente. Ok, al poner el motor acá, a nosotros nos queda el eje por este lado, fíjense, a 8 centímetros y medio de altura. Y si lo medimos por el otro lado, nos tiene que quedar igual para que no nos queden inclinados los discos. Ahí tienen a 8 centímetros y medio, como pueden ver. Ok, ese detalle tenemos que procurar. Yo voy a colocar el eje, le voy a poner pegamento y si fuera necesario entonces le pongo otro soporte. Por acá puede ser una laminita de metal por acá con un tornillo y que el motor no haga este movimiento. Ok, voy a usar pegamento de ese epóxico de 2 componentes, los mezclo, los aplico y lo pongo ahí. Ese motor va a quedar ahí fijo. Bien, vamos a colocar el selector de velocidades y hacer la conexión eléctrica. Obviamente, pues les decía, el motor tiene que venir con su selector de velocidades. Yo lo había desconectado, pero no había necesidad de desconectar nada. Yo lo que voy a hacer es conectar cada cable en su lugar. Y pues acá yo había dejado también el cable de alimentación. Simplemente los conecto y ya el motor va a funcionar. Pero si tuvieran ustedes alguna dificultad, porque tal vez el selector de velocidades que tiene no era el que le correspondía al motor, entonces para eso yo les recomiendo acá este video en donde nosotros podemos ver cómo colocar un selector de velocidades.
ya sea de teclas o del de selector giratorio, y pues ahí pueden ustedes orientarse. Otra cosa, si tuvieran dificultad para identificar la conexión del motor y eso, pues igualmente acá les dejo otro enlace en donde nosotros sugerimos cómo identificar los cables y hacer la conexión con su capacitor y todo lo demás. Ok, entonces yo voy a colocar acá el selector de velocidades, le voy a poner 2 tornillos y luego pues llevo los cables por acá para hacer la conexión ahí atrás. Bien, aquí hemos hecho entonces ya la conexión eléctrica de nuestro ventilador, que como les decía es un tema bastante interesante y que requiere pues de un video aparte. Por eso les dejé los enlaces para que ustedes puedan informarse con ellos y poder hacer la conexión de cualquier ventilador, de cualquier motor de ventilador de 3 velocidades con su capacitor y su selector de velocidad. Ok, aquí ya lo tenemos conectado. Hemos puesto esta cinta para poder diferenciar el cambio de velocidad. Vamos a ver en primera. Ahí lo tenemos en primera velocidad. Fíjense. Vamos a ver. Ahí se escucha el sonido de la cinta. Segunda. Un poco más intenso. Tercera un poquito más. Ok, yo les había comentado que si ustedes lo prefieren, es opcional, pero ya que en este caso para mí se me facilita porque el ventilador ya tenía el bombillito. Entonces yo se lo dejo ahí y obviamente hay que colocarlo en un punto conveniente. Este nos va a permitir a nosotros disponer de iluminación si lo consideráramos necesario. ¿Ven? Yo voy a cambiarlo, ese es un neón, voy a cambiarlo por un bombillo de más intensidad. Ok, ahí tenemos entonces, como pueden ver, un montaje bastante rígido. No se mueve el motor, no se mueve nada. Aquí los cables vamos a sujetarlos con algo para que no nos estorben. Y acá van a ir montadas las 2 piedras, los 2 discos. Ahora sí, vamos a ver cómo montar los discos, porque para hacer el procedimiento mediante el cual yo voy a colocar los discos, pues me era necesario que el motor estuviera funcionando, porque si ustedes ven, los orificios que traen originalmente estos discos son de mayor diámetro que el eje, entonces hay que ajustar eso. Voy a sugerirles un modo sencillo de cómo hacerlo. Bueno, yo voy a sugerirles la forma en que yo lo haría, que sea práctico, económico y que funcione muy bien. Entonces para eso yo voy a utilizar este tipo de cemento epóxico que se vende en ferretería. Son 2 vasitos con una sustancia dentro y las vamos a mezclar a partes iguales hasta formar una pasta que nos permita aplicarla en el eje. Bien, ponemos mitad y mitad de cada una de las 2 sustancias y las mezclamos muy bien hasta que quede, digamos, de un solo color, que no queden así veteados. Ahora que la pasta está lista, vamos a aplicarla en los extremos del eje. Yo lo aplicaría obviamente sobre las roscas, ¿verdad? Estas roscas han sido limpiadas muy minuciosamente, que no tengan grasa, que no tengan aceite, que no tengan suciedad o cualquier impureza. Ok, voy procurando que la rosca quede totalmente impregnada, digamos que el material, el pegamento, se introduzca bien en la rosca. Podemos cubrir un poco más de la rosca, después de la rosca también. Ahora voy a tomar 2 bandas de papel y voy a ir arrollando la banda de papel sobre el sitio en donde puse el pegamento, pero voy a impregnar de pegamento también la banda de papel. Bien, aquí como pueden ver, yo he impregnado de pegamento la banda de papel y se la voy a enrollar al eje. Ok, de esta forma. Y voy a ir procurando que esta banda quede lo más ajustada posible. Ok, ven, de esta forma. Y voy apretando para que quede bien ajustado. Bien, como pueden ver, ahí el papel va haciendo como un cilindro, ¿verdad? Va engrosando el eje. Y por supuesto, cuando este pegamento seque, esto pues va a quedar muy sólido. Lo dejamos ahí. Le ponemos un poco de tape o algo para que se sostenga. Igual hacemos con este otro lado. Bien, aquí tenemos entonces ya el proceso realizado en ambos ejes. Y ahora lo que nos toca es dejar que este material se seque por espacio de 1 hora, hora y media más o menos. Yo lo voy a poner por ahí en un sitio en donde se ventile y le dé un poco de luz solar para que seque más rápido, para luego continuar. Entonces, después de haber transcurrido ese lapso de tiempo de 1 hora, hora y media más o menos, esto que tenemos acá se ha secado, el pegamento, y ha quedado sólido. ¿Lo ven? Lo suficiente como para poderlo esmerilar, para poderlo lijar y amoldarlo hasta obtener un diámetro que se corresponda con el diámetro de nuestro disco, con el diámetro del centro de nuestro disco. Entonces vamos a ir desgastando esto con el uso de nuestro
motor. Vamos a ir pasando una lija o puede ser una cuchilla, de modo que vamos literalmente tornear este punto hasta darle un diámetro en donde este orificio ingrese ajustado, que no quede flojo, que no quede recostado hacia un lado, no, que quede ajustadito y alineado. Ok, entonces yo voy a hacerlo. Si ustedes quieren lo pueden hacer con una lija, puede ser con una cuchilla también, eso ya depende de lo que ustedes quieran usar. Ok, yo voy a comenzar usando una lija de grano grueso para ir desgastando. Como pueden ver, esto me permite a mí pasarlo y vean cómo el material se va desprendiendo. Vamos a ponerlo en tercera y ahí con esa paciencia vamos a ir desgastando esta parte del eje hasta darle nosotros el diámetro que necesitemos. Después de haber realizado este proceso por unos minutos, hemos ido logrando más o menos el diámetro de este eje. Como pueden ver, él entra, ven, pero no tiene juego, él está estable. Igual podría ser este otro disco, ¿ven? El diámetro es prácticamente el mismo para los dos. Si fuera el caso, si nos pasáramos un poquito, entonces igual tendrá que poner una capa más de papel con pegamento y ajustar. Ok, quiero comentar lo siguiente. Este soporte que le estamos haciendo a los ejes, lo estamos haciendo así considerando que este motor tiene una potencia muy baja, de modo que el soporte no necesariamente tiene que ser un soporte pues ya con rosca, tuerca. Si lo quieren hacer con tuerca y rosca, pues bien, ya eso haría que practicar la rosca al eje y bueno, hacerlo de esa manera. Pero como les digo, la potencia que desarrolla este motor no es tanta como para sujetar los discos de un modo ya más sólido, que bien podría ser, como les digo, pero así como lo estamos haciendo es suficiente. Este material es lo suficientemente duro como para permitirnos hacer sujetar el disco. Ok, vamos entonces a hacer el de este lado para instalar ambos discos. Y finalmente, después de haber ajustado ambos soportes a los orificios de los ejes, pues acá tenemos ya nuestros dos discos instalados. Les decía que esto es muy resistente de acuerdo a la potencia de este motor. Si el motor fuera más potente, entonces ya requerimos un soporte más sólido, más rígido, más que nos garantice mayor sujeción de los discos. Ok, en este caso yo acá incluso le he puesto un poco de pegamento, de esta gotita mágica de pegamento instantáneo. Le he puesto un poco y quedaron los dos ejes sujetos firmemente. Entonces voy a ponerlo a girar para que se den una idea a ustedes de cómo va quedando ya. Vamos a probarlo en primera velocidad. Ahí, como pueden ver, fíjense que tiene suficiente estabilidad, suficiente serenidad. Ahí lo tenemos en primera. Vamos a ver qué pasa en segunda y en tercera. Como pueden ver, no tiene vibraciones así que sean un problema, no, realmente no, es muy estable. Y pues obviamente esto nos va a permitir a nosotros utilizarlo ya sea para afilar herramientas, como en este caso. Vamos a hacer simplemente una demostración. ¿Ven? Vean, cuando vamos a esmerilar no es necesario aprisionar la herramienta contra el disco, no es eso. Nada más ponemos que haga fricción para que vaya desgastando el material, porque si lo que hacemos, si nosotros aprisionamos el disco, la herramienta, entonces lo que vamos a hacer es detener el disco. ¿Ven? Esto es más que suficiente. ¿Ven? Ahí nosotros podemos afilar nuestra herramienta y si fuera necesario pues lo terminamos de afinar acá. ¿Ven? El material se desgasta sin ningún problema. Ok, vamos entonces a continuar. Aquí lo que falta es poner un poco de pintura y colocarle un foquito. El foquito, les decía, yo voy a usar uno de horno de microondas para tener un poco más de brillo, puesto que lo que tenía originalmente el ventilador era un neón. Entonces lo voy a cambiar por este de microondas, se lo voy a sujetar por acá y le voy a hacer la instalación a ese bombillito. Lo voy a conectar aquí en los dos cablecitos de donde originalmente estaba el neón. Bien amigos, y aquí tenemos entonces ya nuestro proyecto prácticamente finalizado. Le hemos agregado el bombillito por si en algún momento pues fuera necesario un poco de iluminación. El mismo funciona con el teclado del ventilador, ok, igual que lo hacen las velocidades. Vamos a ver, ya lo habíamos probado acá en primera. Como pueden ver, el esmeril pues funciona con toda estabilidad, ¿sí? Hace los cambios de velocidades y si durante la operación necesitamos luz, pues acá tenemos luz también.
Ok, aquí pues yo lo que me preparé fueron unas platinas para colocarlas donde yo pueda apoyar el material que voy a trabajar. Es una a cada lado. Aquí pues lo que falta es colocarlas nada más. En realidad no lleva más cosa que poner un par de tornillos a cada una. Ya tiene los agujeritos hechos. Colocarlas y pintarlas. Esto pues yo lo dejo ya a creatividad de cada quien, porque hay quienes prefieren usar cobertores, hay quienes prefieren hacer bueno, algo adicional. Ya queda a creatividad de cada quien. Yo acá lo que les he sugerido es la idea general de cómo podemos nosotros aprovechar un motor de ventilador de 3 velocidades que tengamos en desuso y adaptarlo de esta manera. Pues una herramienta muy útil que en el comercio nos puede andar costando por lo menos unos entre 80 y 100 dólares más o menos. Puede ser más barato, más caro, dependiendo. En algunos países es más barato que en otros, pero acá nosotros, como podemos ver, lo hemos hecho prácticamente gratis, porque un motor de ventilador pues lo podemos conseguir por ahí en un taller o en un ventilador que ya no estemos utilizando. Lo recuperamos, lo arreglamos si fuera el caso y lo adaptamos. La herramienta es muy útil para trabajos de manualidades, para trabajos de pequeñas proporciones en nuestros talleres. En realidad se hacen con mucha frecuencia y pues acá tenemos una sugerencia de cómo podemos nosotros realizarnos una herramienta de este tipo. Puede ser con un motor de ventilador de 3 velocidades. Si ya vamos a usar un motor más grande, entonces debemos asegurarnos de que, aparte de la estabilidad de los discos, aparte de eso, queden sujetos, preferiblemente con tuerca y rosca, para evitar que se nos vaya a desprender un disco. Igual, pues durante la operación de esta herramienta es necesario usar protección en los ojos y pues probablemente en las manos, ¿verdad? Sí, en los ojos, porque es muy peligroso las partículas que se desprenden de acá y pueden proyectarse hacia nuestros ojos. Amigos, les agradezco nuevamente. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y muchas prosperidades. Sobre todo ahora porque estamos iniciando un nuevo año. Deseo que este año sea esperanzador y lleno de bendiciones para todos. El 2022. Nosotros estaremos preparándonos para compartir gustosamente con ustedes un próximo video, y si Dios lo permite así lo haremos. Hasta entonces, amigos, muchísimas gracias.